Hola queridos amigos, como ustedes saben, siempre tenemos muy buenos entrevistados y hoy día tenemos a un invitado de clase mundial. Estamos con el profesor Justo Diegues desde España, quien es un maestro de las artes marciales, creador del método de combate o el método de defensa Casey. Muchas gracias, profesor Justo, por acompañarnos hoy día. Gracias, buenas noches o buenas tardes para vosotros ahí. Un privilegio que nos acompañe. Bueno, los que nos están viendo se preguntarán por qué estamos con un gran maestro de las artes marciales en un canal donde hablamos de películas y series. Bueno, resulta que justo ha llevado su técnica, el método Casey, a grandes producciones de Hollywood y de España también, por supuesto, y ha tenido la oportunidad de entrenar o de trabajar con estrellas como Tom Cruise, o ha sido el entrenador de Batman en la trilogía de Christopher Nolan, en sagas como Furia de Titanes y muchas más. Así que hoy día vamos a estar conversando con Justo para que nos cuente qué es el método Casey y cómo ha sido llevarla justamente a Hollywood. Así que nuevamente muchísimas gracias Justo por acompañarnos. Un placer, como siempre. Bueno, la primera Encantadísimo. pregunta para comenzar, obviamente, ¿qué es el método Casey? ¿Cómo se le ocurrió a usted desarrollarlo y por qué? Bueno, es una historia larga, ¿no? Pero sí, es cierto que yo nací y me crié en un pueblo minero, un pueblo pequeñito, donde allí era constantemente una trifulca. Y lo que vivías pues era una situación siempre un poquito agresiva, mucho machismo, quién yo trabajo más, yo soy más fuerte, o sea, ese tipo de lenguaje que está fuera de contexto, ¿no? Entonces, peleas todos los días, no puedo decir un día sí, otro no, sino todos los días. Los Ujú. niños en el colegio, pues se ve que disfrutábamos peleando. Y bueno, ahí entre esas reyertas, yo empecé a hacer alguna. Siempre acababas en el suelo, porque eran grupos de niños, no era un niño contra otro niño, sino eran como somos la banda, ¿no? Y nos pegamos con la Ujú. otra banda. Y acababas pues todos uno encima de otro y todo esto. Entonces yo empecé a entender que cuando si vas al suelo no puedes irte al suelo y ya está, tienes que de alguna manera instintivamente, no es que lo hiciera yo, lo hace todo el mundo, si le están golpeando varias personas, ¿qué hace? Se cierra, ¿no? Se Ujú. cierra ahí con las manos, con las rodillas, en una posición fetal, y aquello se quedó como niño, se quedó como a mí, cada vez que iba al suelo me cerraba ahí y era una manera de protegerme, pero al mismo tiempo mi cabeza pensaba, bueno, si estoy aquí puedo mirar, no tengo que estar con los ojos cerrados y puedo agarrar y puedo golpear, pero eran cositas que se van diluyendo en el tiempo, en la edad. Y cuando ya a la edad adulta me enfoqué en que quería centrar mi vida en las artes marciales, pues estuve en muchísimo, haciendo un esfuerzo muy grande por conocer a esas grandes figuras que en ese momento lideraban el mundo de las artes marciales. eh, Dani Dos Santos, que era el pupilo de Bruce Lee, Chuck Norris. Y bueno, fui tocando todas esas grandes figuras del Peña Silá, del Cali Filipino, todos esos alumnos de Dani Dos Santos, perdón, de Bruce Lee, porque querían entender un poco qué esencia le había dejado este hombre a sus estudiantes, ¿no? Y bueno, fui tocando todas esas personas, fui conociendo a grandes boxeadores, grandes luchadores de Brazilian Jiu-Jitsu, como los hermanos Machado. Ujú. En fin, en el Thai Boxing con Chai Sirisute, grandes luchadores, grandes artistas marciales que cada uno me transmitió de alguna manera un poquito de su esencia, ¿no? Al fin y al cabo, todos somos pequeños trocitos de todas las personas que conocemos, del mundo que nos rodea, de la familia. Somos pedacitos de todo ello, ¿no? Somos los que todo eso nos ha aportado. Y bueno, yo recogí lo que para mí consideraba interesante, las formas de trabajar, las formas de entender un arte marcial o entender otro.
el por qué un arte marcial se convertía en deporte y por qué un arte marcial debería seguir estando vivo como puro, ¿no? Como para lo que estaba creado, ¿no? No, que está muy bien la parte deportiva, a mí no me disgusta, pero si hablamos de artes marciales no podemos decir competición, porque destruimos la esencia de ese arte, ¿no? Bueno, yo me fui formando con toda esta gente porque me estaba enamorado de las artes marciales y creo que como en todo en la vida, ¿no? Cuando quieres algo de verdad te enamoras de eso que quieres y lo das todo, Claro. lo pones todo en la sartén. ¿Por qué? Porque quieres eso y ya está. Y bueno, llegó un momento en que yo empecé a sentirme limitado. No obstante, yo iba trabajando con lo que yo estructuraba en aquel momento como mi expresión, mi creatividad, cómo yo entendía las artes marciales, pero ya no como arte marcial, sino con esa transición o esa trascendencia de que venía a mis espaldas, de haber vivido en una zona muy conflictiva, de que de niños siempre estábamos eh, riñendo unos con otros y donde había de todo, apuñalamientos, muertes que aparecían dentro de la mina, que alguien que había muerto, porque a todo esto yo he trabajado 7 años dentro de esas minas, que no me escapé de allí de la noche a la mañana. Es Quiero una decir vida que muy dura cuando joven. yo entré con 14 años a trabajar. Se acabó el Ujú. colegio, ya, pues Ya. a trabajar. Y bueno, eh, toda esa experiencia que me aportaron estos profesionales, maestros, instructores, como lo queramos llamar, mm, me dio una información inmensa de cómo, de qué es lo que quería hacer y qué es lo que no quería hacer, en cómo yo quería expresar el mundo de las artes marciales. Entonces, de ahí me fui saliendo poco a poco de todos estos profesionales, agradeciéndoles su tiempo, claro, y ahí es donde yo ya me centré solo en mi método, eliminando, fíjate lo que te digo, eliminando toda esa información técnica, Ujú. no la información, la esencia del arte marcial, no, sino toda esa información técnica, tanta postura, tanto movimiento. Y me quedé pues con las cosas buenas, para eso el mundo evoluciona así. ¿Para qué vas a, a decir que solo hay cosas buenas? También hay cosas malas y hay que eliminarlas. Y ahí es donde estructuré toda esta experiencia que tenía de niño, más toda la experiencia que había adquirido, pero me enfoqué desde ese punto que yo llamo el pensador, que es la posición esta, ¿no? Ujú. Y de ahí nació todo. Y ahí arrancó el método y bueno, de ahí saltamos al cine un O día. sea que basado en esas experiencias de la pelea callejera, en el fondo, donde no hay reglas, donde no hay un espíritu deportivo, Exactamente. usted lo que desarrolló es una técnica de combate que está hecho para eso, para defenderse en la calle, en la vida diaria, en la vida real. Muy bien. Está estructurado de tal manera que no tienes que pensar por ejemplo, hay gente que va al gimnasio y se prepara luego para competir. Aquí no Ujú. existe la competición con otra persona. Aquí la verdadera competición está contigo mismo, en cómo crecer tú como ser humano, cómo hacer una introspección dentro de ti y descubrir quién eres realmente. Entonces, la estructura no está basada en dar patadas y puñetazos. La estructura, por supuesto, física, que es con la que podemos mostrar ese interior que somos nosotros, es física. Entonces, eso lo tratamos como son herramientas, nuestros brazos, codos, hombros, todo nuestro cuerpo es una herramienta para usar. Solo imagínate dos boxeadores que se pusieran a pelear así con el dedo.
Ujú, La gente se reiría, diría, ¿estos son claro. tontos o tontos de verdad? Esto es insignificante, pero en una situación de riesgo donde una mujer es atrapada aquí y el tío lo tiene aquí delante y le mete y le saca un ojo, perdonad que sea así de Sí, se brutal, entiende el ¿no? ejemplo perfectamente. Pero es, El es dedo lo que puede hay. ser un arma finalmente, en situaciones puntuales extremas, claro. Estas risitas se convierten en una situación de riesgo, pues a lo mejor que esto, que son los puños, los codos, eh, cualquier otra cosa, no funciona. Pero esto es perfecto en ese momento y hay que saber usarlo. Entonces, toda la estructura de este método se basa en ese reconocimiento físico. Cuando hablo de físico, son las herramientas y cómo usarlas cada una y en su totalidad, mental, emocional y espiritual. Son 4 patas que sostienen esta estructura que una sin la otra no funciona. Si tu mente y tu cuerpo no están linkados, no hay forma de que tu cuerpo reaccione a una situación porque no tienen conductor, que es la mente. En la Claro. parte emocional tenemos que entender que nuestras emociones pasan a través de nuestro consciente a nuestro subconsciente, que es el que lo imprime dentro de nuestra cabeza. O sea, el consciente ha dejado una puerta abierta y ese pensamiento o esa creencia entra y el subconsciente la acepta. Y ni decide si es bueno ni es malo, simplemente que en otra situación de tu vida en la que ocurra una situación similar a la que ha ocurrido, si lo que tú has guardado dentro es una rabia explosiva, directamente te va a salir esa emoción y directamente vas a actuar a golpes porque es lo que tú has creído y lo que tú has guardado. Entonces, Podríamos decir que el case es un método muy instintivo, que se aprovecha de eso. se, sí, se trata de llegar a ese sexto sentido, entender que nosotros somos seres instintivos, que tenemos esa capacidad. Lo que ocurre que el adoctrinamiento eh, gubernamental, eclesiástico, Ujú, eh, cultural, familiar, todo eso nos hacen que de niños perdamos esa inocencia y esa inocencia se convierta en una estructura sistemática de vida en la que todos vamos por ese camino, ¿no? Entonces, hay que entender eh, que nuestro cerebro es la mayor computadora jamás imaginable ni en el planeta, ni en el exoplaneta, ni ujú, en claro. ningún sitio. Estamos hablando de que nosotros podemos tomar esa decisión, porque mi padre era alcohólico, yo voy a ser alcohólico. No, no tienes por qué serlo. Es una comparación, ¿no? Así es. Tú puedes ser lo que tú quieras, porque tienes tu conciencia, es lo que nos diferencia de las demás especies, ¿no? Es Sí. una razón, una verdad del porte de una catedral. Justo, bueno, ¿y cómo es que un arte marcial, una técnica de combate inventada, desarrollada por un joven en Valencia, en España, llega a oídos de un director como Christopher Nolan y decide implementarla para que la practique Batman? O sea, alguien que es como el referente del gran luchador, al menos en el mundo de la cultura pop, del cine. ¿Cómo llega Justo Diegues a ser el instructor de combate de Batman? Pues mira, dicen que cuando alguien te dice, uy, qué casualidad, ¿no? Nada es casualidad, todo es causalidad. Todo lo que siembras no es una casualidad que luego si siembras una patata que te salga un olivo, te va a salir una Claro, patata. así es. Entonces, tenía un estudiante que era especialista de cine y cuando Christopher Nolan empezó con
la primera película de Batman, él comentó que él quería que Batman tuviese un estilo de lucha que no fuera una referencia de ponerse en posturitas de karate o de kung fu. No quería algo reconocible, quería algo, un alter ego, ¿no? Lo que un personaje depredador, sin reglas. Y entonces este estudiante le comentó que él tenía a la persona adecuada. Y le dijo, quiero que lo traigas a los estudios. Y nada, allí que fuimos a los estudios, hizo la presentación y bueno, nos dieron allí unas katanas para que hiciéramos katas. Digo, Ya, nosotros no hacemos katas. No. claro. Dice, pues así, ¿no? Como diciendo, pues bueno, haced lo que os dé la gana, ¿no? Ujú. Entonces se mostró allí el trabajo, el cámara, el director, el coordinador, todos que estaban allí, los asistentes de dirección que estaban todos allí mirando lo que estábamos mostrando, se levantaban y decían, cuidado, cuidado, como diciendo, no, no nos hagáis daño. Y realmente se estaba jugando. Se estaba haciendo unos trabajos que son libres, pero al mismo tiempo están muy estudiados, ¿no? Porque lo que se trata de que cuando haces un ejercicio donde combinas con un compañero, que ambos tengan una lectura física del oponente, cómo se mueve, en qué distancia está, cuál es el espacio-tiempo entre él y yo, dónde está su centro de gravedad. Es una de las áreas que estudiamos en Casey, que es la lectura corporal. Pero primero la aprendemos de nosotros mismos. Entonces, esa lectura te permite anticiparte a situaciones, te permite entender que en una situación de riesgo, pues no sé lo que tú entenderás de artes marciales, pero si ves a un boxeador, ves Ujú. su posición, cómo se mueve. Si ves a un tailandés, ves su posición, cómo Claro, sí, sí, baila. sí, son muy definidas. Son muy definidas, eso se llama lectura corporal. Ujú. Pues ahora lo llevo a otra dimensión, a la dimensión de que cuando tú te mueves, yo sé dónde tú pones el peso. Sé que cuando tienes el peso en este lado del cuerpo sobre esta pierna, esa pierna está anclada. No puedes hacer nada. La que tienes libre es la otra. La Claro, mano que tienes delante puede tocarte, y la que tienes atrás es la que más pegada va a tener. Pero el que yo sepa que tú tienes esa pierna anclada me permite que me pueda ladear por ese lado, porque tú hacia ese lado no tienes capacidad explosiva de poderte mover. O sea, te va dando una lectura. Y ya si viene, si viene con los ojos así, al claro. rojo vivo, y las dos venas del cuello así de gorda, dice, este viene a darme fijo. No, pero es muy interesante cómo todas las estructuras se unen. Imagínate, hablo de emociones, y realmente para mí las emociones es como un océano. Puede estar en calma o puede estar con olas de 20 metros, Claro. pero ¿Y la qué, esencia es qué, la qué misma. dijo Christopher Nolan y el equipo de producciones después de esa primera demostración? Hostia, verdad que te estaba hablando de eso y me he ido por otro lado. Pues nada, llamaron una cámara, llamaron otra, tres cámaras grabando por todos los lados. Señores, mañana a las 7 de la mañana. Ah, de Así, inmediato. inmediato. Ya. Y ahí usted cómo empieza el trabajo, ya empieza a trabajar con los actores, perdón, con los dobles, a lo mejor trabajó con Christian Bale en persona. ¿Cómo fue ese trabajo en Batman Begins? Bueno, ahí fue la primera así película de clase A, una superproducción en la que yo entraba desde el punto cero.
Ujú. Y bueno, conocer a un gran director como Chris Nolan, conocer a Christian Bale, a Liam Neeson, conocer a Morgan Freeman, ya tanto, un elenco tan de ese nivel, Destacado, ¿no? sí, de primer nivel. O verlo desde mi perspectiva como espectador de cine, que los Ujú. tienes ahí idealizados de alguna manera, ¿no? Y contactar con ellos, poder hablar con ellos, tener nuestro, mm, nuestra amistad de esa que se crea en ese, tú ya sabes que en esos momentos se hace una piña y todo el mundo enseguida se hermana, ¿no? Ya. Pues para mí fue genial poder trabajar con Christian Bale, con Liam Neeson, que era su Sí, oponente Ra's al durante Ghul, que toda era el maestro en la película, él era el que le la... enseñaba a pelear a Bruce Wayne, claro. Exactamente. Entonces, pues como empieza todo, tienes un storyboard con todas los tiros de cámara, desde dónde se va a tirar, y tienes que preparar una coreografía en la que, imagínate que yo tengo una cámara aquí, con esta Ujú. perspectiva, y aquí tengo un encuentro con el Batman. Entonces, la cámara tiene que captar ahí perfectamente su cara, que es lo que van a vender, ¿no? Claro. Y el siguiente tiro de cámara lo tengo enfrente y se tiene que volver a ver la cara, no se puede ver Claro. por Sí, sí. detrás. Entonces, que tienes que crear que cuando venga el Batman así a coger a este, que lo coja, le meta un golpe o dos y lo gire para cuando venga el tiro del otro lado de cámara, ya lo pille girando y lo capte, ¿no? Entonces, las coreografías tienen que estar no solamente palo va y palo viene, sino que hay que tener en cuenta que hay un protocolo que se ha creado de ángulos de tiro y no voy a ir yo a cambiarlos. Sí. Claro que no es Tiene lo mismo que, pelear en un gimnasio o entrenar en un gimnasio que hacerlo para la cámara, es distinto un poco el trabajo. claro, y luego captar los tiempos para crear una situación lo más real posible. Así es. ¿Y cuál fue Que, el alumno, el mejor alumno o el más entusiasta? ¿Liam Neeson, Christian Bale? ¿Con cuál usted se llevó mejor? mira, yo creo que para mí todos destacan por una cosa importante que es el que eh, son, antes yo oía una estrella de Hollywood y yo decía, bueno, una estrella, un tío que está arriba, ¿no? Ujú. Ahora que he conocido algunas estrellas de Hollywood, te puedo decir que son auténticas estrellas. Saben cómo usan su cuerpo, cómo usan su voz, cómo se implican en lo que hacen. Porque yo he tenido la suerte de entrenar a Christian Bale pues como 6 meses, Ah, ya, lo conocí bastante bien. a Dicen que es muy diario, riguroso él como actor. Bueno, se ha visto en sus papeles, sí, cómo sí, cambia físicamente. profesional. Él sabía que tenía que enfundarse un traje de neopreno que lo comprimía y le hacía perder todos los días unos kilos, porque era muy pesado y él se preparaba físicamente, a la alimentación, los entrenamientos de las secuencias de acción, su guión, todo al milímetro. 100% durante el tiempo que yo lo he conocido a todos, Ujú. su, su mundo era esa interpretación. En cualquier área, en el área que me correspondía a mí, como las, que son las coreografías, eh, es, eran incansables. Y además, estoy hablando de Christian Bale, tiene una memoria fotográfica. Era capaz de ver una coreografía de 25 movimientos con 8 personas y se la muestras una vez. Ujú. Y yo a mitad camino me perdía, ¿eh? Se la muestras una vez y luego el estudiante este, que fue el que nos presentó
Christopher Nolan, es el que hace de doble. Todas las escenas arriesgadas y todo Sí, esto, sí. él es el doble. Entonces, claro, al ser el doble, él tiene que hacer toda la interpretación como si fuese Batman. Si Christian Bale entra y se perdiese, pues ya entraría el otro. Y si no, las graban las dos desde varios ángulos y luego sacan siempre el momento de que Christian Bale da la cara, ¿no? Ya. Pero Pero los significa que dos, muchas de las coreografías de las peleas las hizo el mismo Christian Bale. sí, sí, todo, todo. Él lo hizo todo, Fantástico. pero el que hacía de doble la repetía también y luego cogía las mejores tomas, claro. Sí, Si la claro, por mejor toma supuesto. la tiene el especialista, pues perfecto, ¿no? Y lo que te decía, este hombre le muestro la acción hasta el final. Y yo así, blanco, porque es que te lo hizo todo, me lo hizo todo dentro de su tal, con las manos haciendo así, pero oye, toda la coreografía. Y luego la hizo el especialista. Hace toda la coreografía hasta el final y esto estaba así. Le pregunto, ¿qué es lo que tienes algún problema o algo? Y lo solucionamos ahora, ¿no? Me dice, Busta ha hecho en el movimiento, yo qué sé, ha hecho con el codo así. Y tú has hecho así. ¿Cuál es el movimiento que tengo que hacer? Digo, tía, digo, el que mejor te salga, porque es una acción en la que lo que haces es moverte para crear acción durante el movimiento y el que en ese momento te salga, para descargar un poco el 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Que se mete en la cabeza y luego vas 1, 2, 3, 4. Y como te equivocas de número, ya lo has liado. Pero este Así es. hombre totalmente a mí me dejó sorprendido el ver qué capacidad de fotografía, quedarse con todo. Increíble. Christian Bale salió un muy buen alumno, muy disciplinado y también yo he visto que Liam Neeson parece que se quedó un poco con el Casey porque yo he visto en otras películas posteriores, Liam Neeson ha hecho muchas Sí, películas de acción y mantiene un poco la técnica de sí, sí, sí. protegerse de los codos, está muy marcado, parece que le Bueno, gustó. piensa, con Liam, sí, te puedo decir que con Christian Bale, una relación profesional fantástica. Con Liam Neeson, una relación profesional y una amistad eh, que, que perdura hasta los días de hoy, ¿no? Que seguimos en contacto. Eh, Cuando estábamos en rodaje, terminábamos el rodaje y a lo mejor teníamos unos días que había parada o que o yo no tenía que trabajar dentro del set y Lian estaba en su apartamento y me llamaba, iba para allá y a entrenar con él 3, 4 horas, o sea, una persona, eh, en ese momento él me lo dijo enamoradísima del método, que, que te enseña a reconocerte, a conocerte a ti como persona, a, a tener tú la capacidad de expresión y la creatividad de mostrar tu... Porque cuando haces los movimientos de golpeo, de escabullirte, de distanciarte, luego todo eso se hace de manera que, por ejemplo, yo te voy a observar cómo tú mueves tu cuerpo, cómo aplicas tu mecánica corporal, cómo utilizas tus herramientas, cómo utilizas el reconocimiento del entorno, porque en la calle no puedes tener una mirada fija a un oponente. Imagínate que estás en una discoteca y la gente no suele ir sola, y menos los que van buscando problemas. Suelen Ujú. ir siempre acompañados y animándose unos a otros
para crear ese problema. Entonces, no solamente puedes estar aquí con uno, porque tienes que estar con uno pensando en quién será el siguiente que me va a golpear y cómo voy a usar estas herramientas y mi conocimiento de defensa para evitar que esto llegue más lejos, porque sabemos dónde empieza, pero dónde acaba, eso ya es otra historia. Entonces, la calle no es aprender cuatro puñetazos, sino a tener otro. Entonces, estas personas, tanto uno como otro, personalmente enamorados de un método que te da tanto reconocimiento de ti mismo, ¿no? Eh, Y me imagino y la mucho orgullo para amistad. usted hasta el día de hoy ver otras películas y ver que el legado continúa, incluso más allá de que usted esté o no esté en el proyecto tal cual. O sea, usted ve otras Sí, películas de Liam Neeson de repente o otros actores y dice, ah, ahí está el case, aquí, ahí está la sí, semilla que sí, sí, sembré. sí. Sí, sí, sí. Eso, bueno, es para sentirse orgulloso, ¿no? Me imagino totalmente. Algo que nace como algo, un niño que se agarra a la cabeza ahí para que no le den patadas o los golpes y mira por dónde va. Claro, eso ha necesitado un tiempo inmenso de horas y de, no sacrificio, pero de esfuerzo para llegar a conclusiones y llegar hasta donde ha llegado en este momento, ¿no? Y eso Y le tengo que hacer una vale, pregunta que no, me va a salir un segundito del tema del Casey, pero te la tengo que hacer porque vale. si no la gente no me lo va a perdonar. Yo supongo que usted alcanzó a conocer al fallecido Heath Ledger, al que hacía del Guasón, que Sí. nos contara un poquito de él, cómo fue conocerlo. Decían que era muy intenso, que se metió mucho en el papel. Bueno, sí, es lo mismo que te estaba diciendo de estos señores de antes, ¿no? De que para mí me resultó una persona muy sencilla, muy humilde. Eso me gusta cuando conozco a alguien que se puede mover de una manera más yo soy, yo soy, yo soy, ¿no? Claro, más vivo. Ah, sí, sigue siendo la misma persona que dice yo soy, pero soy humilde. Y no te dice que es humilde. Sus palabras, sus gestos, su forma de cómo respeta. Si hay gente que están unos hablando y se mete en medio y tal. Él respeta los tiempos, cuando le toca entra. O una, para mí fue una persona y para conmigo se portó muy bien en todo momento. Eh, hicimos mm, muy poquito de coreografía, pero Ujú. había que ver el personaje, cómo se movía. Entonces, hay momentos que tiene que tirar unos tornillos que hay en el suelo, cómo gesticula su cuerpo para llegar. Parece que dice, bueno, él llega, lo coge y lo tira. No es así de fácil. Es así de fácil, pero cuando estás delante de la cámara tienes que buscar un orden, ¿no? En cómo vas a hacer las cosas. Y personalmente a mí me pareció un gran tipo, de verdad. No llegué a conocerlo tan profundamente como a un Liam Neeson o a un Christian Bale, Claro, porque pero el Guasón, el papel no tenía que pelear tanto, no tan no, directamente, no, no pero tenía. tenía que preguntárselo porque fue un gran actor y lamentablemente ya no está con nosotros, por Claro, eso le ha- quería has preguntar visto, sobre él. has visto la pelea que tienen en el convite este, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Que entran todos estos vestidos de payasos o ¿cómo le llamáis vosotros? Payaso, sí, sí. Payasos. Entran todos vestidos de payaso allí, y bueno, el cuchillo, la patada, crear todo eso, pues no requiere a lo mejor como un Batman que es desde que empieza la película hasta acá. Este señor tenía sus momentos así más tal, pero cosas muy poquitas cosas, como cuando está en la reunión de los malos y él lo coge a este, clava un lápiz La en la famosa mesa escena del lápiz, sí, muy famosa. eso es un trabajo mío. Quiero decir que ellos te dicen, resuélvelo. Y entonces tú tienes que resolver que esta persona tiene que morir
Y entonces, pues dice, vamos a hacer, ser creativos, ¿no? Algo que se salga de pegarle un tiro, meterle dos Ujú. cuchilladas, ¿no? Y surgió lo del lápiz. Y bueno, quedó muy bien. ¿Y esa escena cómo se hizo ya? ¿Qué me cuentas esa anécdota? ¿Había un lápiz? ¿Había un muñeco? ¿Cómo se hizo tal cual la escena? Bueno, es un montaje. Pero ¿Sabes? se ve Ellos como hacen... sin corte, pues por eso le pregunto, ¿cómo le hicieron? ¿Era Sí, un sí. lápiz retráctil? Ah, No, no, nada. No era nada. ¿ya? Tú ves el movimiento, Sí. pero cuando solamente ves una parte, cuando ves la otra ya ves, y eres tú el que se imagina que se ha clavado la Ah, ya, puñalada. perfecto, ya, ya. Está muy bien hecho, sí, una escena muy icónica, Sí, pero te das cuenta que al final nos engañan. totalmente. Bueno, justo, y de ahí cómo llega a trabajar, bueno, con las más grandes estrellas de Hollywood hoy en día, que es Tom Cruise. Usted empezó a trabajar, si mal no entiendo, en Misión Imposible 3 y ha trabajado también en las películas de Jack Reacher, así que como, bueno, y se nota mucho el estilo de pelea que tiene hoy día, hasta el día de hoy Tom Cruise. ¿Cómo llega a esos proyectos? Bueno, a través del coordinador jefe de Batman, yo he hecho otros proyectos, ¿no? Porque a través de él es uno de los coordinadores más relevantes de la industria de Hollywood. Entonces, le entran muchas peticiones entonces él mira, aquí tengo esta película. Entonces, a través de él llegas ahí y una de las cosas bonitas, ¿no? Que tiene este hombre, Tom Cruise, yo siempre había oído que era un tío un poco fanático y todo esto. Y no, no es verdad. Es un, es un personaje. Pero bueno, si he dicho que estos eran, este ya es la hostia, ya es, ¡fua! Él hace todas sus coreografías, la acción la hace él todo. No es que te haga un doble, no, no, él lo hace todo. Si lo ves tirarse de un edificio, eso no es una maqueta, eso es un edificio de 200 metros de alto y como se caiga se va a pegar una hostia que flipa. Y ahí lo ves al tío preparándose físicamente y mentalmente para llegar a hacer esa escena. Que eso no sé. Bueno, el tío es un crack. No sé si lo viste tú, que llegó con un avión de estos de Sí, claro, y se militar, colgó por fuera, sí. que encima es que el tío sabe moverse. Sí, sí, estamos hablando de grandes figuras, ¿eh? Ya, y él acogió bien el case, y le gustó, le pareció algo Bueno, novedoso. mira, de hecho, la escena que hay en el parking, la pelea esa, se podría haber hecho una escena, tú sabes, entrando la cámara, pico aquí, le meto por aquí y ves pum, 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 una Sí, pelea claro, súper pero que al final no explosiva se entiende nada. y no se entiende nada. Él dijo, no, quiero que se haga a plano abierto, quiero que se vea todo, como si lo grabara yo con mi cámara. Ahí, pam, ahí en plano abierto, venga, que se vea todo bien, sin cortes ni cambios de cámara ni nada, ahí, pim, pam. Bueno, oye, eso para mí es un privilegio de que este hombre quiera mostrar al mundo que es el Casey desde una perspectiva de donde se vea todos los movimientos y todo. Claro, un actor, aunque entrene, un actor es capaz de coger las 20 técnicas que le enseñe y las aprende de aquí a aquí, pero pasa de aquí y su cabeza va con nueva información y eso se pierde. Pero en esos meses que estás preparándolo, es al 100%. Claro, luego no va a tener la misma técnica que una persona que lleva años y es un profesional del método, ¿no? Pero le ves que lo dibuja, que lo hace que parezca real. ¿Y qué te puedo decir? Orgulloso, contento, feliz de haber estado ahí, de que hayan ocurrido las cosas que han ocurrido
y de que la vida siga siendo maravillosa. ¿Y en qué proyecto está trabajando como próximamente, futuro? ¿En qué película? ¿En Estados Unidos, Pues, en España, alguna serie? En qué lo podremos ver el Casey en un futuro próximo? pues ahora estoy con un proyecto ahí en Santiago de Santiago Compostela, de Chile. de Santiago de Chile. Eh, hemos estado rodando primera y segunda fase de una serie ¿Ya? y ahora el mes que viene vuelvo para allá para cerrar ya toda la serie. Fantástico. ¿Y se puede Sí, sí, adelantar de qué se trata la serie o cómo se llama al menos? ¿Se ya. puede contar algo o no? Te puedo decir que es una serie de... Pero es una serie española. No, no, es producida por el gobierno chileno. No sé Ah, si es te una serie enteraste, chilena ya. no sé si te enteraste que en el último eh, festival de Ujú. cine, no sé cómo se llama allí, ¿Ya? eh, los proyectos que se presentaron para serie, pues Ujú. la ganó el director de esta serie Ah, perfecto, ya. y el gobierno le inyectó una cantidad de dinero, no sé. Sí, claro, acá, bueno, muchas de las series se financian con fondos estatales, efectivamente. Así funciona Sí, acá, al menos. Es compleja el financiamiento privado en Chile, así que sí, prácticamente todo el sí. audiovisual, las películas, las series se financian con concursos del Estado. Así es. Pues es una serie financiada por el Estado y luego pues financiada a lo mejor por alguna plataforma como Netflix o alguna de estas Ya, que perfecto. que esté interesado para en su momento cogerla y lanzarla en su plataforma, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a mantener el misterio, pero esperamos verla prontamente ahí Es que en la serie. No, no me está bien, bueno, gustaría maestro, se comprende, no se preocupe. decirte algo y com- comprometer algo que no debería de decir. Y tú No, sabes es que perfectamente comprensible, cuando no se esto preocupe. se cierra, tenemos todos voto de castidad, no podemos decir mucho. Perfectamente. Bueno, pero nos honra un privilegio que esté trabajando en una producción chilena y que ojalá salga muy pronto. Para finalizar y no quitarle más su tiempo, los amigos que nos están viendo que quiera conocer el case acá en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, usted tiene acá algunos alumnos destacados que están como instructores, si nos puede contar un poco de eso. Bueno, ahí en Santiago tenemos al director de Latinoamérica del método Casey. Eh, es un instructor que se ha formado conmigo, se llama Nicolás Solorza y bueno, yo les recomiendo os recomiendo a cualquier persona que esté interesada en conocer este método, que tenga interés por profundizar mm, sobre sí mismo, sobre sí misma y entender. eh, yo no te voy a prometer, nunca lo he hecho, que una persona que haga esto va a ser invencible ni que tiene y que está segura por la calle, porque una teja que te caiga o una maceta ya, entonces seguridad no hay, No, por pero supuesto. puedo garantizar que os a reconocer personalmente, vais a aprender a conoceros, a tener una introspección con vosotras mismas, a tener esa capacidad de ser eh, vosotros mismos, porque al final arrastramos, como dije al principio, somos pedacitos de muchas cosas, pero muchas cosas, si somos positivos, aceptamos la energía positiva, pero si nos amontonamos con muchos trocitos de negativo, pues al final nuestra vida se convierte en que nada es perfecto para nosotros, siempre estamos disgustados, siempre estamos enfadados y la vida es para vivirla y ser feliz, no para estar en plan negativo, ¿no? Que Ujú. no quiero decir con esto nada en absoluto, quiero decir que es un método que os va a educar de una manera
para que aprendáis a conocer vuestro cuerpo, que aprendáis a reconocer vuestra mente, que aprendáis a reconocer vuestras emociones, no a controlarlas, porque eso es imposible. Hay que aprender a reconocerlas y sacarlas de nuestro subconsciente, hacer que nos limpiarnos. Y esa es la parte más espiritual, ¿no? Del método, donde la meditación nos lleva, nos dirige hacia esa forma de introspección y a entendernos, a conocernos mejor a nosotros mismos. Y una cosa importante, si hablamos de emociones, como por ejemplo, para que entendamos la diferencia, las diferentes emociones. Voy a poner dos ejemplos. Una que vas tú solo por la calle y otra que vas con tu hijo de la mano Ujú. y te asaltan varias personas. En la primera vas solo. Puedes hacer tres cosas. Salir a toda hostia, esconderte o cagarte de miedo. La segunda te va a dar igual que te cagues, que te quieras ir corriendo, que te quieras esconder. O sea, el niño va a ser lo primero. Emocionalmente tu vida para ti solo tiene valor para defender al niño, pero que no vas a pensar en la muerte, no vas a pensar en nada, solo vas a pensar en cómo salvar a ese niño de esa situación. En la primera puedes salir por donde sea, pero en la segunda esa emoción de protección, de que le puedan hacer daño al niño. Fíjate que diferentes emociones y estás en el mismo sitio. No tiene nada que ver cómo tus emociones, cómo reaccionas ante tus emociones hasta que no estás en una situación. En este método tú aprendes a reconocer tus emociones porque entras dentro de ti, quieres conocerte a ti mismo, no solamente conocer el entorno, no solamente conocer al vecino. Sí, sí, conocemos mucha gente, pero ¿nos conocemos a nosotros mismos? Esa es la pregunta. Es verdad. Y mira, y yo doy un consejo ya no a mis instructores, ya a cualquier persona que esté dedicado a la docencia, a la enseñanza a niños o a mayores, no importa. Si alguien viene y me pide que yo le enseñe, está poniendo todo, la carne, toda la carne en el asador para que yo le enseñe. Y yo pienso, si este instructor, hasta dónde llega la responsabilidad de este instructor, ¿realmente sabe quién es? ¿Él sabe quién es él como instructor o solamente sabe que tiene no sé cuántos miles de cinturones negros ahí colgados? Ujú. ¿Sabe quién es? Porque si este instructor no sabe quién es él, ¿cómo va a saber quién es esta otra persona? ¿Y cómo la va a enseñar? ¿Cómo la va a dirigir? Si no sabe ni quién es él, ¿cómo va a saber quién es esta persona? Claro. Por eso mi pregunta es, no solo basta llegar a ser un cinturón negro o 500 cinturones, está muy bien. Hay que tener esa responsabilidad de decir, me enfrento a que viene una persona que tengo que darle mis conocimientos y el aprendizaje, no solamente de dar patadas, dar puñetazos. Eso es muy fácil. Aquí los gitanos no van al gimnasio, pero pegan unas hostias, Me imagino, sí, es verdad. ¿sabes? Que para dar golpes no hace falta ir a un gimnasio. Al gimnasio se va porque quieres tener una autorrealización, quieres crecer como persona. Hay gente que va por miedo a que le peguen, otros porque le han asaltado. Cada uno lleva su historia y tú tienes que lidiar con todas esas historias. No le puedes hablar igual a una persona que le han dado una paliza de muerte, Claro. el miedo que habrá pasado, el pánico, lo que llevará en su cabeza. No le puedes hablar como a una persona que no ha tenido nunca ningún problema, porque Una experiencia de vida son traumas distintos, claro. entonces, y los tienes en la misma clase a lo mejor. O sea que tú tienes que jugar un poco con esa psicología de cómo le puede afectar a esta persona que, no sé, cualquier cosa, no sé.
pero por ahí va, ¿no? Que es entender a la persona para poder darle forma, darle, transmitirle esa experiencia, transmitirle esos conocimientos y que disfrute del aprendizaje. No, yo me acuerdo que había un gimnasio en mi pueblo, tío, que cada vez que llegaba al matón del pueblo, en el gimnasio era el que los calentaba a todos y la gente Ya. dejaba de ir porque cada vez que llegaba este les daba leña a todos, hacían combate, eran de competición y les metía unas castañas que la gente, claro, se iba, ¿no? Al Mm. gimnasio no se va a que te peguen, al gimnasio va todo el mundo, igual puede ir un cirujano y, y le rompes las manos, le rompes todo. Qué desastre. Quiero decir que todo se tiene que hacer de una manera responsable y consciente y así es como aprendes, sin presión. Eso de las películas de chino que los colgaban ahí, venga palo, Sí, hasta que se convertían maestros o te hacían maestro te mataban a palo. Eso es todo es ciencia ficción. es verdad. Bueno, maestro, honradísimo de que haya conversado conmigo este ratito. Le agradezco muchísimo que nos comparta un poco un poquitito de su sabiduría, su experiencia Bueno, como artista marcial, como maestro y también su experiencia en Hollywood, bueno, que obviamente es muy entretenida también. muchas gracias. Pero no me llamen maestro, por favor. Bueno, Yo soy un eterno aprendiz. El día que deje de aprender, el día que piense que ya lo sé todo, o el día que no tenga interés en aprender, digo, uy, uy, que voy a para el hoyo. eso es muy La, cierto, la vida es así, estar es siempre ahí verdad. al momento. Bueno, justo. Muchísimas gracias. Y también eso Ah, se valora mucho la humildad también. Es algo muy importante en la vida y que hay mucha gente que se lo olvida. sí. Bueno, igual Bueno, nos vemos por allí, ¿no? sí, ojalá, bueno, ojalá haya la oportunidad cuando venga a Chile poder al menos conversar o tomarse un cafecito al menos. Sería para mí un privilegio. Claro, claro que sí, claro que sí.